he titulado este pequeño mensaje Imposiblemente Posible, ¿vale? Porque es algo que es imposiblemente posible. La semana pasada estuvimos estudiando, siempre recordando un poquito Romanos. Estuvimos hablando acerca de cómo el apóstol Pablo ya en el capítulo 4 iba introduciendo el concepto de la justificación, que es por gracia y que es por fe. La justificación que es por gracia y que es por la fe, ¿no? Y el apóstol Pablo comienza utilizando el concepto, el personaje del patriarca Abraham para presentar este concepto tan maravilloso, ¿no? Y si se recuerdan un poquito, en el capítulo 4, el final del versículo 16 y el inicio del 17, decía algo así como Abraham, estaba hablando de Abraham, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios. O sea, aquí hace una especie de paternidad espiritual de parte de Abraham y sigue diciendo, a quien creyó, es decir, Abraham, a quien creyó a Dios, ¿no? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas como son, que no son, perdón, como si fuesen. La concepción y el nacimiento virginal es uno de los episodios que ha sido objeto de mayor burla y de mayor mofa por los que no son creyentes, los que son ateos, y es que razonado con lógica, ¿no? Es una de las historias más, entre comillas, fantásticas de la palabra, ¿no? Es una mujer virgen que queda embarazada de un espíritu, ¿no? Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? No tiene explicación lógica y es normal que las personas que no tienen fe y las personas que no creen, pues, bueno, normal no es normal que nadie se burle de los demás, pero sí que es entendible que hayan personas que hacen mofa de esto, ¿no? Y hay que tener una fe, yo creo que hay que tener una fe muy firme cuando una persona viene, un ateo o un no creyente te pregunta a ti como creyente, y tú de verdad, pero de verdad, o sea, con el corazón en la mano, ¿crees de verdad que un espíritu que no tiene cuerpo puede dejar embarazada a una mujer virgen? ¿De verdad? O sea, hay como esa tentación un poquito de cambiar el tema. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, que tú no entiendes esta cosa. Es un tema complicado, ¿no? Pero eh, nuestra relación con Dios está basado en un elemento, en una herramienta que es súper importante, que es la fe. Y esta herramienta es la que permite que nosotros entendamos que Dios no es un Dios que viola las leyes naturales, es un Dios que está por encima de las leyes naturales, ¿no? Yo recuerdo que hace tiempo leí una entrevista que le hicieron a Albert Einstein. ¿Sabes quién es Albert Einstein, no? El de la lengua, que se le ese, pues, un físico teórico muy famoso, ¿no? El creador de la teoría de la relatividad. Y a él una vez en una entrevista, un periodista de estos que son un poquito cara dura y que parece que no piensan bien las cosas, le preguntó, señor Einstein, ¿usted es capaz, en su inteligencia, es capaz de explicarme con palabras que yo pueda entender fácilmente la teoría de la relatividad? Entonces Einstein le respondió esto, mira, eso es como lo que tú me estás pidiendo, es como si yo te pidiera a ti que tú me explicaras una tortilla de patatas cuando yo nunca en mi vida he visto ni un huevo, ni una sartén, ni la sal, ni el fuego, ni el aceite, ni, ¿qué me falta? La patata. Más importante. Yo en mi vida no he visto esto, pero te estoy pidiendo que me expliques una tortilla de patata. Va a ser muy complicado. Primero tendríamos que ir atrás y explicar cada uno de los conceptos, que tú los veas, los toques. Mira, este es el huevo, este es la sartén, esta es la patata. Y así, cuando yo lo rompo, el huevo sabe esto, y cuando con el fuego pasa esto. Entonces, yo lo pensaba de esta manera porque un no creyente no dispone de esa herramienta que el creyente tiene para saber, para tener esa certeza de que tenemos un Dios de que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esa herramienta que tenemos nosotros es la fe, es la que nos permite creer en ese Dios grande y maravilloso, ¿no? Y
Y por la fe nosotros creemos lo que ocurrió y lo que nos dice en el primer capítulo de Lucas. Dice, entonces, Lucas 1:30, entonces, esta es la famosa anunciación. El ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Pues María actuó como cualquier persona sensata con 2 dedos de frente, y esto no puede pasar porque esto no tiene sentido en el mundo físico, ¿no? Esto, lo que tú me estás diciendo por lo menos viola unas 15 o 20 leyes naturales de la química, de la física, de la realidad y de todo, ¿no? Pero dice el ángel, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ojo, esto es cosa sobrenatural de Dios, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, conocemos, ¿no? Súper un millón de veces toda esta en películas y en prédicas, toda esta parte de la anunciación, cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que concebirá un niño, y este niño pues va a ser el Mesías, ¿no? Pero yo quería simplemente recordar esto, pero saltar un poquito a la siguiente historia. Lucas comienza relatando la historia de Juan el Bautista, de cómo nace, de sus padres, ¿no? Y ya lo había comentado en el capítulo, pero después él retoma la historia de Juan el Bautista, ¿no? Y sigue diciendo, versículos 36 y 37, los versículos que están a continuación. Y he aquí, esto lo sigue diciendo el ángel. He aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Hay bastante consenso en el hecho de que ese parentesco que habla el ángel entre María y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que ellas dos eran primas. O sea, en un sentido, pues Jesús y Juan el Bautista eran también como primos segundos, ¿no? Y lo que a mí me gustaría que nos quedáramos en nuestro corazón son 3 elementos que yo veo en estos 2 versículos. 3 elementos que yo creo que son muy importantes para que nosotros terminemos el año y comencemos un año llevando esto en nuestro corazón. Los 3 elementos, el primer elemento es concebir en la vejez. Concebir en la vejez, ¿no? El apóstol Pablo, en un momento dado, le escribe a su discípulo Timoteo, a su amigo Timoteo, y le dice, Timoteo, no dejes que nadie te menosprecie, no dejes que nadie te tenga en poco por el simple hecho de ser joven. ¿Por qué le dice Pablo esto a Timoteo? Porque Timoteo era un líder de la iglesia, un líder en donde lo normal era que se respetara al anciano, al que tiene su pelo canoso, su barba canosa, su traje majestuoso, que tiene todos los años del mundo, que tiene bisabuelos, que tiene, nada más cuando habla ya dice la sabiduría, ¿no? O sea, abre la boca y es como el señor Miyagi de Karate Kid, dice una cosa que wow. Entonces, eso es lo que se respetaba en ese tiempo. Eso es lo que se veía normalmente en ese tiempo. Y Timoteo era un joven, ¿no? Entonces, imagínate Timoteo llegar allí con su patinete, qué sé yo, con su cosa ahí y tal, y su pelito ahí, y simplemente, y Pablo le dice, mira, el hecho de que tú seas joven no debe ser razón para que otras personas te menosprecien. Al contrario, tú tienes que poner de tu parte, dice la palabra textualmente, de tu parte en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Tú tienes que romper con tu ejemplo.
todos estos paradigmas que las personas, los seres humanos están acostumbrados a ver, ¿no? Yo sé que normalmente si hay una persona que es un líder espiritual y es un joven, pues muchos van a decir, pues este es inexperto, este es poco prudente, más dado a lo pasional y tal, no tiene ese temple, ese carácter, esa sabiduría que dan las canas, que dan los años. Y Pablo le dice, no dejes que eso ocurra, al contrario, lucha en contra de eso y da ejemplo. Yo recuerdo cuando yo tenía, qué sé yo, unos 20 años. A mí me pusieron en la iglesia donde yo estaba en Venezuela, me pusieron como el líder del grupo de alabanza, ¿no? Y para mí fue una lucha, porque yo estaba prácticamente como líder de otras personas que eran mucho más grandes que yo, ¿no? Y eso fue, en algunos casos fue problemático, ¿no? Y tristemente, pues yo no entendía a veces estas cosas que Pablo le dijo a Timoteo. Si yo lo hubiese entendido ahora, pero ahora tengo pues un poquito más de canas y sabiduría, ¿no? Del anciano, de la ancianidad y ya sé estas cosas, ¿no? Pero gracias a Dios que hay consejos como el que Pablo le da a Timoteo, ¿no? Y le dice que nadie te menosprecie, porque ser joven era eso, era ser sinónimo de inexperto, ¿no? Y le dice Pablo, rompe con eso, con tu ejemplo, con tu conducta. Ten hijos, aunque seas viejo, entre comillas. Ve en contra de lo que las circunstancias y de lo que exteriormente tú ves que está afuera. Que tú eres joven, pues sé ejemplo. Que tú eres viejo, sé ejemplo también. Que tú dices, no, tú no cabes aquí, tú no puedes aquí porque tú no sabes hablar. Sé ejemplo. Anda en contra de eso porque Dios te va a respaldar. En Romanos nosotros leímos que Abraham no consideró su cuerpo porque que estaba como muerto, ¿no? Sino que él creyó a Dios a pesar de las circunstancias. Él no le dijo, Señor, este cuerpo ya está muerto, este cuerpo ya no sirve para concebir. No, él le creyó a Dios y a pesar de la vejez, y a pesar de la vejez de él y de su mujer Sara, en ese momento, ellos concibieron y dieron a luz un hijo, ¿no? Que era el hijo de la promesa, ¿no? Y yo creo que todos nosotros podemos hacer grandes cosas para Dios, todos nosotros, independientemente de nuestras circunstancias, independientemente de nuestros impedimentos, porque todos tenemos impedimentos, pero es que yo no sé mucho Biblia, pero es que yo no he estudiado, pero es que yo tengo esto o aquello, pero es que a mí nadie me cree, pero es que a mí me hacen bullying, pero es que a mí aquello, me hacen aquello y no tengo ese testimonio porque tengo muy poco tiempo en el evangelio, qué sé yo, todos tenemos, yo ya no estoy para esto, ¿no? Yo estoy por otras cosas, ¿no? O este no es mi ministerio, yo no sé, todavía no sé lo que Dios me ha mandado, pero yo creo que nosotros, aún a pesar de nuestra condición, llámese edad, llámese condición financiera, llámese educación, la condición y la circunstancia que sea, nosotros podemos, entre comillas, concebir aún en nuestra vejez. Lo podemos hacer porque Dios es poderoso para hacerlo. A veces esperamos estar en el momento oportuno o con las circunstancias adecuadas. A mí me ha pasado mucho. Yo no voy a hacer esto porque no es el momento oportuno. Creo yo en mi mente, porque yo todavía no he alcanzado esto, porque todavía yo no me sé esto, porque todavía tengo que terminar esto. Entonces todavía no es el tiempo, ¿no? Yo mejor me espero o yo no estoy preparado o qué sé yo. Y me acuerdo, Dios me dijo un día, mira el ejemplo de Job. Job oró por sus amigos. Esto lo podemos leer en Job capítulo, entre el 38 y el 42, por ahí, al final del libro de Job. Job oró por sus amigos y Job, imagínate que el Señor te diga, anda para allí y esta persona va a orar por ti. Y tú llegues y la persona está literalmente arruinada, sin nada. El hombre estaba tirado de una ceniza y se rascaba la sarna con un tiesto. Yo me imagino que estaba todo sucio, desnudo, con su pelo así que le caía, la barba toda así pegostada, así como los que piden así dinero por la calle y tal. Terrible. Y esta es la persona que va a orar por mí. Pero dice la palabra que Job oró
por sus amigos, porque los amigos habían hablado mal de Dios y habían hablado mal de Job. Solamente después que Job oró, Dios restauró la vida de Job. Y Job no dijo, pero es que como yo voy a orar, ya cómo estoy. Señor, dale prosperidad a esto. Si tiene una sarna que se le están cayendo los ácaros y los bichos, pues no. Job obedeció a Dios, oró por sus amigos a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que externamente estaba pasando. Concibió en su vejez. En resumen, cuando Dios quiere usarte, cuando Dios quiere glorificarse a través de tu vida, da igual la edad, da igual la economía, da igual las condiciones. Si dispones tu vida para que Dios la use, Dios la usará. Dios la usará. Ese es el primer elemento que yo veo en estos dos versículos. El segundo elemento es cuando dice el ángel, y este es el sexto mes para ella. Estaba hablando de Elizabeth, la que llamaban estéril. Estéril. Elizabeth era conocida como la estéril. Cuando le iban a invitar a una reunión, ¿a quién invitamos? A Elizabeth. ¿A la gorda o a la estéril? A la estéril. Ah, vale. Así la conocían a ella. Ella era Elizabeth la estéril, ¿no? Y era la palabra que marcaba y que identificaba su vida, ¿no? En ese tiempo y en esa cultura era especialmente importante tener descendencia, ¿no? Una mujer que no tuviese hijos, pues era incluso tachada como que había una maldición de Dios ahí encima, ¿no? Y la mujer se sentía mal porque no podía tener descendencia, no le podía dar descendencia a su familia. Era muy arraigado y muy importante en la cultura en esa época. Todavía, ¿no? Si todavía tú ves a las personas que vienen de Asia, por ejemplo, los árabes y los judíos, tú no ves que los moros tienen un hijito, dos, no, tú ves que parecen conejos, ¿no? Porque para ellos es una bendición, ¿no? Tener prole, todo eso viene de esa misma cultura, ¿no? Y Sara estaba, perdón, Elizabeth estaba metida en este berenjenal. El hecho de ser estéril era sinónimo de maldición, ¿no? Y más todavía una persona que anhela ser madre, ¿no? Hoy en día las cosas son diferentes. Y hoy en día, pues, dice una mujer, no, yo no quiero tener hijos y hay que aplaudirle y todo, porque, está empoderada y tal, qué sé yo, pues, bueno, pues tenemos tiempos diferentes, ¿no? Pero en este tiempo era algo completamente diferente, ¿no? Y la guinda del pastel es que ella era conocida como la estéril, era Elizabeth la estéril, ¿no? Y si vemos en la palabra es muy común que las personas por su condición las identificaran, ¿no? Bartimeo, el ciego Bartimeo, ¿no? O el joven rico que estudiamos hace una semana, ¿no? Porque tenía dinero, pues era el rico. Mira, va el rico, mira, va el ciego, mira, va el cojo, el tuerto y tal, el bueno, el malo, el feo, ¿no? Así pues lo solían clasificar, lo solían etiquetar a las personas. Bueno, todavía pasa eso, pero un poquito diferente, pero todavía sigue pasando, ¿no? Y era precisamente eso, lo que la estigmatizaba a ella y perseguía todos los días de su vida la que la identificaba. Ella era Elizabeth la estéril, ¿no? ¿Cómo puedes sentirte tú si tienes algo que tienes en tu vida que te entristece, ¿no? Y es lo mismo que te identifica, ¿no? Imagínate que tú tienes algo, por decir un ejemplo muy banal, tienes la nariz muy grande, así, grandotota, y tú eres Rocco el narigón. No, ahí viene Rocco el narigón. Entonces, algo que tú te lo ves en el espejo todos los días, pero encima la gente te identifica con eso, estás todo el tiempo y tal. Y para ella tenía que resultar bastante complicado. De hecho, a ella no la nombran en ese aspecto, pero si vemos los capítulos anteriores, sí que vemos que su esposo, Zacarías, cuando el Señor pues le da la bendición de tener hijos, él dice, pues gracias a Dios que Dios me liberó de esta afrenta, ¿no? De esta humillación, ¿no? De no tener descendencia, ¿no? Y eso era lo que le pasaba a Elizabeth. Y aquí en este punto, Dios hace algo que cambia radicalmente la manera en cómo Elizabeth era conocida. Porque dice la palabra, la que llamaban estéril,
la que tenía por el sobrenombre estéril en pasado, la que llamaban estéril, ya está en su 6º mes. En el 6º mes, la barriguita ya se nota, ¿no? En la mayoría de las mujeres eso cambia un poco, pero en el 6º mes, en la mayoría de las mujeres la barriguita ya se nota como para decir, no que son gases, no son gases, ya se nota que viene en camino el chavalín, ¿no? Entonces, imagina verla por las calles del pueblo y preguntarse, ¿quién va allí? Esa no es Elizabeth, la estéril, pero si lleva un panzón de 6 meses, ¿no? Entonces ya no la podemos llamar más la estéril. Esas son las cosas que hace Dios, aleluya, con nosotros. ¿Cómo seguirá siendo conocida como estéril si lleva un panzón allí de 6 meses? Si lleva la evidencia externa de lo que Dios hace. Y Dios le borra ese estigma, le borra ese sobrenombre chungo que tenía, nada más con la evidencia externa. Ya todos la ven, mira, basta Elizabeth con su barrigota, ya no le podemos decir más la estéril, le vamos a decir la vieja preñada. Algo le tienen que cambiar porque la gente es muy mala. Pero es diferente, es diferente. Dios muestra la obra que está haciendo, ¿no? Y esas son las cosas que hace el Dios en quien creemos. Y seguramente hay aspectos negativos en tu vida, hay aspectos negativos en mi vida, y hay personas que nos identifican con ello. Y a veces nosotros mismos nos identificamos, nos vemos en el espejo, no solamente por lo externo, a veces analizamos las cosas que hacemos, que decimos, y es que yo soy así. Es que yo soy así, pero no, el Señor dice, yo soy capaz de cambiar eso que te identifica a ti mismo. Yo lo cambio y te pongo un barrigón de 6 meses si hace falta para que la gente lo note. Aleluya. El Dios en quien creemos hace el milagro y hace ese elemento y hace que ese elemento que nos identificaba quede en el pasado. La que llamaban estéril, ¿no? Pero no en teoría, con evidencia externa, ¿no? Como la barriga de Elizabeth. Y el tercer elemento, y con esto quiero terminar, es una frase maravillosa que quiero que nos la llevemos en nuestro corazón, que la tengamos en nuestro corazón todo el 2022, que la hagamos nuestra frase de cabecera, que nos las escribamos allí allí en la pared que está al frente del váter, allí, sí, que la leemos todos los días. Tal, tal. Y la frase es la razón por la cual Dios puede hacer todas estas cosas. Es la frase con que me gustaría terminar. Porque nada hay imposible para Dios. Porque para Dios no hay absolutamente nada imposible. De esa frase, de esa verdad que nosotros creemos, vamos a abrazarnos, vamos a tenerla en nuestro corazón y la vamos a llevar todos los días de nuestra vida en nuestro corazón, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno.